Lectura del libro No podrán silenciarnos, de Erwin Lutzer, libro publicado por la editorial CLC, Bogotá, Colombia, 2024. Capítulo número 1. ¿Cómo llegamos aquí? Una encuesta sobre las fuerzas que buscan desmantelar los valores fundamentales que construyeron la sociedad americana. La izquierda secular no cree que América pueda ser arreglada. Dicen que debe ser destruida. Sobre los escombros del pasado judeocristiano de América emergerá una nueva América, que ellos dicen estará libre de pobreza, racismo y supremacía blanca. El objetivo de la izquierda secular es un futuro en el que todos sean iguales según sus términos y las disparidades del pasado solo se lean en los libros de historia. Aquellos que se resistan a esa visión utópica serán vilipendiados, acosados y avergonzados hasta que admitan los errores del pasado y abracen la gran esperanza de la izquierda secular para el futuro. Tómese un momento para reflexionar sobre lo que ha sucedido en América en los últimos 20 años. Considere el currículo cada vez más explícito sexualmente en nuestras escuelas públicas. Escuche la retórica racial de los autoproclamados guerreros de la justicia social que están comprometidos a inflamar y propiciar la división racial. Y observe las nuevas leyes que obligan a las universidades cristianas a comprometer su postura bíblica sobre el matrimonio y a rendirse ante la agenda LGBTIQ. ¿Quién hubiera creído alguna vez que llegaría el día en que los hombres afirmarían que también pueden dar a luz y menstruar, y por lo tanto deben luchar por la equidad menstrual? O que se permitiera a drag queens leer cuentos de hadas a niños muy pequeños en bibliotecas públicas. Este tipo de pensamiento y comportamiento sexualizado se está propagando rápidamente en las naciones obsesionadas con su exagerado énfasis en los derechos individuales para unos pocos selectos a expensas de los derechos de otros. Es difícil incluso tener una conversación real sobre los muchos problemas sociales de nuestro tiempo, como las políticas que abogan por la inmigración irrestricta, es decir, una política en la que no existan restricciones ni limitaciones significativas para la entrada de personas a un país. En este contexto, cualquier individuo puede inmigrar y establecerse en un país sin enfrentar barreras legales o administrativas tales como dinero, requisitos de visa, controles fronterizos estrictos o criterios específicos de admisión. Y las propuestas amplias para combatir el cambio climático o los problemas relacionados con el racismo. Cuestionar simplemente los puntos de vista de los radicales de izquierda secular sobre los problemas sociales es denunciado como odio, intolerancia y racismo. A nosotros los cristianos se nos dice que si queremos ser conocidos como buenos ciudadanos debemos guardar nuestras opiniones anticuadas para nosotros mismos. Nos hacen sentir avergonzados de defender el matrimonio tradicional y la comprensión sana del género. Como siervos atrapados en los faros no sabemos muy bien qué hacer y si estamos dispuestos a pagar el precio de la fidelidad a las escrituras. Nos avergonzamos y guardamos silencio. Para resumir lo que dijo el doctor Haddon Robinson, en el pasado nosotros como cristianos siempre tuvimos la ventaja de jugar de locales. Sabíamos que en la multitud había personas del otro equipo que estaban en contra de nosotros, pero la multitud más grande del estadio estaba a nuestro favor e indiferente a nuestro testimonio como cristianos. Todo eso ha cambiado.
Ahora jugamos todo nuestro partido en terreno enemigo. Una minoría está de nuestro lado, mientras que la cultura más amplia se sienta en las gradas gritándonos epítetos odiosos, regocijándose con nuestras derrotas. Y los de la élite en los palcos de lujo los aplauden. Pero aquí está una buena noticia. Alabado sea Dios que estamos en el campo de juego. E invitamos a todos los que están en la banca a unirse a nosotros para jugar los cuartos de final. Estamos más preparados para este momento de lo que nos damos cuenta. Pero debemos entender mejor al equipo local que nos enfrenta. La sombra creciente del marxismo cultural. Un poderoso flujo cultural ha alimentado este río de lo políticamente correcto, la restricción de la libertad de expresión, un mayor control gubernamental, un creciente conflicto racial y la hostilidad hacia el cristianismo. A la cabeza de estos ataques contra los valores tradicionales estadounidenses se encuentra una forma de marxismo que se enseña ampliamente en muchas universidades y es asumida por las élites como la teoría que mejor explica las desigualdades de nuestra sociedad y nuestra mejor esperanza para curarlas. Sí, increíblemente como pueda parecer, Karl Marx sigue gobernando desde la tumba. Marx introdujo una teoría de supremacía estatal que necesitaba controles económicos y sociales que fueran impuestos en Rusia después de la revolución de 1917. Después de esta revolución, durante la cual millones de personas fueron asesinadas, el Estado abolió la propiedad privada y se propuso llevar igualdad y justicia a un pueblo oprimido. La supremacía estatal necesitaba la supresión religiosa y la restricción de los derechos individuales. Hoy enfrentamos lo que se conoce como marxismo cultural. No se impone a las personas en campos de batalla, sino en una forma de marxismo que gana los corazones y las mentes de las personas de manera gradual mediante transformación gradual de la cultura. Abrumadas con promesas exageradas e ilusorias, las personas lo aceptan porque quieren lo que reciben con agrado, porque están convencidos de sus beneficios. Prometen esperanza y cambio, igualdad de ingresos, armonía racial, justicia basada en valores seculares en lugar de la moral judeocristiana. Se conoce por profesar la inclusión en lugar de la exclusión y promover la libertad sexual en lugar de lo que ellos consideran la ética sexual restrictiva de la Biblia. No está sofocado por supuestas tradiciones religiosas estrechas, sino que defiende ideas progresistas que se consideran dignas de un futuro ilustrado. Promete justicia social en un término con diversos significados que discutiremos más adelante en este libro. Los marxistas culturales han capturado 5 instituciones culturales: la vida social, la política, la educación, la religión y, lo más importante, la vida familiar de las naciones. Y al observar lo que está sucediendo en nuestra cultura, podemos decir que están teniendo éxito de manera alarmante. Todo en nombre del progreso. Para interpretar mejor lo que está sucediendo en nuestra cultura, debemos comprender más sobre Marx mismo y su visión original. Él sabía que ciertos pilares fundamentales debían ser derribados antes de que una nación pudiera reconstruir una nueva cultura económica, racial y moral. La destrucción de la familia nuclear. Parándose en el camino de estos cambios está la familia nuclear, con un padre, una madre y los hijos. Marx enseñó que las familias basadas en la ley natural y los valores judeocristianos engendran desigualdad y se alimentan de la codicia y la opresión sistémica. Tales familias debían ser desintegradas o desestructuradas
si se quería realizar la visión marxista de la igualdad. En la historia legal, la ley natural significa principios divinos impuestos en la creación que rigen su funcionamiento, incluido el de los seres humanos, de modo que la obediencia trae beneficios mientras que la desobediencia trae consecuencias. Una razón por la que la familia nuclear es un obstáculo para el marxismo es debido a la tendencia de que los hijos de los ricos heredan sus riquezas y los hijos de los pobres transmitan también su pobreza. Marx estaba decidido a cambiar esto. La solución: si el Estado poseía toda la riqueza, podría distribuirse de manera más equitativa entre todos los ciudadanos. También desaparecerían los salarios desproporcionados y las oportunidades económicas desiguales. Friedrich Engels, quien junto con Karl Marx escribió el Manifiesto Comunista, dijo que la familia nuclear monógama surgió solo con el capitalismo. Antes del capitalismo, las sociedades tribales eran sin clases, los niños y la propiedad eran propiedad comunitaria y las personas disfrutaban de libertad sexual. Los marxistas afirmaron que las restricciones que limitaban la intimidad sexual a una relación entre un hombre y una mujer dentro del pacto matrimonial fueron inventadas por la religión para mantener el dominio de los hombres. La creencia en Dios y la Biblia con sus enseñanzas sobre instituciones sociales como el matrimonio fue la fuente de múltiples formas de opresión. Y hay más. En el marxismo, la familia es percibida como una unidad en la que las esposas son suprimidas por los esposos y los hijos son suprimidos por sus padres. Estos conglomerados de opresión deben ser desestructurados. Las madres tienen que abandonar sus hogares y unirse a la fuerza laboral. Entonces, como lo expresó Marx, cualquiera que sepa algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. El progreso social puede medirse exactamente por la posición social del sexo justo, incluidas las feas. Por lo tanto, se dice que el fermento femenino o la liberación femenina es la clave para liberar a la familia de múltiples formas de opresión y del patrón capitalista de transmitir la riqueza de una generación a otra. Se debe alentar a las madres a abandonar a sus hijos para que otros los críen. Después de todo, las madres que se quedan en casa viven en servidumbre hacia sus esposos y están satisfechas de manera demasiado fácil. Si sus quejas, muchas veces de las cuales ellas son legítimas, pueden ser explotadas, entonces estarán dispuestas a reprimir sus instintos maternales y salir de casa para unirse a la fuerza laboral. Esto puede venderse como un paso hacia la liberación y la igualdad. Los marxistas creen que uno de los beneficios de que las madres se unan a la fuerza laboral es que sus hijos deban entonces asistir a centros de cuidado diurno y escuelas patrocinadas por el Estado donde se les pueda enseñar sobre los errores del creacionismo, errores de la Iglesia y por supuesto los errores de la Biblia. También se puede adoctrinar a los niños sobre los males del capitalismo y los beneficios del socialismo y la igualdad económica. Para que esto se convierta en realidad, la educación de los niños debe ser sacada de las manos de sus padres y entregada al Estado. Las garantías gubernamentales están diseñadas para crear una dependencia del Estado que es esencial para que el marxismo prospere. Aquí en América, un impulso a esta dependencia creció cuando se crearon billones de dólares electrónicamente para los auxilios gubernamentales masivos en medio de la pandemia del COVID-19. En un futuro podemos esperar más peticiones para lograr mayor intervención gubernamental, mayor control estatal y una mayor redistribución de recursos. Hasta el momento de esta
de este escrito, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no ha tomado el control de las empresas de la nación, pero se están aceptando e incrementando gradualmente la marcha hacia una visión socialista de la economía americana. El marxismo propone que sea el gobierno el que tome el control permanente de la economía de una nación y proporcione seguridad financiera con beneficios desde la cuna hasta la tumba. La atención médica, un salario garantizado, controles de precios, matrícula universitaria gratuita y un retiro cómodo garantizado son todos parte de una agenda más amplia. El marxismo propone una economía planificada por el gobierno y al final dice que los derechos estatales deberán suprimir los derechos dados por Dios. La opresión es la clave de la historia. Entonces entra en escena la victimología. Los marxistas saben que necesitan explotar las quejas existentes y a menudo muy reales del proletariado, es decir, la clase trabajadora. Y sí, incluso las quejas de las madres oprimidas en los hogares. A las mujeres se les dice que son víctimas del pasado, de las normas sociales, de las tradiciones y de los hombres. Solo el victimismo las hará estar dispuestas a romper con su pasado judeocristiano e ingresar al ideal marxista de un mundo donde todos sean iguales. Si las madres quieren alcanzar su potencial, deben rechazar los roles tradicionales restrictivos y demostrar su igualdad, ganándose la vida y disfrutando de la prosperidad que traerá un Estado marxista. Como se mostrará en un capítulo posterior, este énfasis en el victimismo también se aplica a la raza, no con la intención de lograr la reconciliación, sino más bien para mantener a las razas en conflicto entre sí. La agitación con diversas facciones luchando entre sí es necesaria para el objetivo mayor de llevar a cabo una revolución cultural que desestabilice el orden existente y dé paso a una nueva era de control gubernamental y a los valores marxistas. Se hacen demandas imposibles para obstaculizar el progreso de las relaciones raciales en lugar de buscar puntos en común y soluciones de sentido común. Debemos comprender que Marx tenía razón al señalar que la opresión existe, a menudo de formas horribles, pero sus soluciones son completamente equivocadas y destructivas. Al ubicar el problema únicamente como la opresión sistémica externa entre clases y al ignorar la doctrina bíblica del pecado original y la responsabilidad individual, envió a sus seguidores por un camino de conflicto interminable y no resuelto. Históricamente, hasta cuando el marxismo ha obtenido victorias, lo ha hecho a expensas de millones de vidas y luego ha establecido su propio sistema de opresión, un sistema con una opresión mucho peor que la que prometía aliviar. Más adelante en este libro discutiremos en detalle estos fracasos. Muchas personas que no saben nada sobre Karl Marx, sin embargo, promueven una agenda marxista. Por ejemplo, en lugar de simplemente insistir en la justicia, en la aplicación de la ley y eliminar a los malos policías, el movimiento busca desactivar por completo la fuerza policial para desestabilizar el orden social existente. Saben que la anarquía es un paso importante hacia la destrucción del capitalismo y la cultura de Occidente. Los marxistas insisten en que las escuelas deben cambiar sus planes de estudio para reflejar esta visión alternativa de la sociedad. Se deben rechazar las obras escritas por escritores occidentales. Se debe normalizar el comportamiento extraño, la necesidad de que el socialismo debe ser enfatizado y las opiniones contrarias deben ser avergonzadas. La esperanza es que las futuras generaciones controladas por lo políticamente correcto y por políticos pro-marxistas abracen esta visión marxista. La liberación de tabúes sexuales, roles de género tradicionales y la ley natural resultará, según ellos, en igualdad racial y económica que eventualmente liberará
una población complaciente y oprimida. Una vez que sus líderes estén a cargo, estas reformas serán implementadas y hoy en día existen organizaciones dedicadas a esta agenda. Todos estamos de acuerdo en que las vidas de los negros importan. De hecho, toda vida importa. Pero la organización que se formó utilizando este lema oculta su verdadera agenda, la cual está impulsada por ideologías marxistas. Por ejemplo, en su sitio web se dice: desintegramos la estructura de familia nuclear prescrita por Occidente al apoyar mutuamente como familias extendidas de aldeas que se cuidan colectivamente, fomentando una red afirmativa de LGBTIQ+. Y uno de sus cofundadores admitió: sí, somos marxistas entrenados. Obviamente la organización Black Lives Matter, BLM, no habla en nombre de todos los afroamericanos, pero después del brutal asesinato de George Floyd, ha ganado un amplio apoyo nacional y político. A aquellos que no la apoyan frecuentemente se les denuncia como racistas. Se exigen varios cambios en nombre de la igualdad y la justicia, términos que discutiremos más adelante en este libro. Mientras tanto, detengámonos un momento para rastrear la influencia de alguien que ayudó a desmantelar la estructura familiar.